Muy bien, gracias. Gracias, Andrés. Y gracias otra vez por haberme permitido cambiar la reunión para hoy. Ayer por la mañana tenía una defensa que hacer, para los que saben que estoy trabajando en una tesis doctoral con la Universidad de Aberdeen en Escocia y el Trinity College de Bristol. Y ayer había un muy importante paso que era defender la propuesta de la tesis, ¿verdad? Que en el sistema educacional británico funciona diferente a como es en Estados Unidos. Hay mucho más libertad para el que hace la investigación, pero al mismo tiempo es bastante exigente lo que se espera. En fin, esto consistía en presentar ante una comisión y la comisión decide si uno sigue o no sigue. Si el tema que uno está desarrollando vale la pena que siga siendo desarrollado y si hay suficiente evidencia de que la persona que lo está haciendo tiene la capacidad y la expertise para hacerlo. Así que era bastante especial. Hoy día hablaba con mi hermana Jimena y le contaba un poco que es bien especial enfrentar a dos personas que uno no conoce, que son eruditos bíblicos y lo único que tienen de uno es su paper, nada más. No saben nada de mí, no saben ninguna cosa. Así que era bien especial pasar por ese proceso, pero fue bien, gracias al Señor, y nos dieron luz verde para seguir trabajando, así que eso fue muy positivo. Así que gracias por ayudarme a poder haber dedicado ese día martes a repasar todas las cosas que tenía que repasar. Bien, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Sofonía. Y es posible, ¿verdad? Es posible, aunque puede ser que no, pero es posible que termine un poco antes, porque voy a enfocarme solamente en un solo versículo. Y la razón es que después de este versículo vamos a entrar en otra parte del libro de Sofonía, que tiene que ver con el juicio a las naciones. Así que básicamente hoy día vamos a mirar Sofonías 2:3. Si terminamos antes, bien, pero si no, terminamos a la hora, como siempre. Hay bastante que decir, pero que alguien, simplemente lo digo porque si alguien que no se sorprende, si es que a lo mejor termino 10 minutos antes o 15 minutos antes o media hora antes, no lo sé, espero que no sea tanto. Bien, como siempre, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla 2 veces hoy día. ¿Dónde está? Parece que esto es. Ok. Ahí sí. Ok. Lo que ya hemos visto hasta ahora en el libro de Sofonías, ¿verdad? Es un libro donde una de las ideas principales, o quizás la idea central del libro, gira en torno al día del Señor, el día de Yahvé. Y el día de Yahvé es un día de juicio, es una ocasión en la cual el Señor va a enjuiciar. A veces ese día de Yahvé se asocia con otras naciones, pero en el Antiguo Testamento también el día de Yahvé implica o abarca juicio hacia su propio pueblo. Así lo anuncia el profeta Amós, habla del día de Yahvé, que no es un día de luz, ni de claridad, ni de esplendor,
como el concepto que ellos tenían, como algo que era bueno para ellos. El profeta Amós dice, no, el día de Yahvé es un día de oscuridad, es un día de turbación. Y ahora el turno es para Judá. Judá es el reino del sur, lo que ha quedado del reino de Israel, el reino del sur. El reino del norte ya fue al cautiverio con los asirios. Y ahora es el turno de Judá. Este mensaje que va dirigido a Judá. Y hemos visto algunas de las razones, ¿verdad? Uno no tiene que ir solamente a Sofonías para ver las razones por las cuales el Señor despliega su juicio. Uno también podría leer otros libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas, el mismo profeta Habacuc que ya vimos, donde se anuncia la intervención de Dios. Y esa intervención es una intervención en juicio. El día del Señor tiene un alcance que al final va a ser universal. Hay un aspecto futuro, escatológico del día del Señor. Así que no siempre se refiere a un solo evento. Y aquí digo esto porque hay lo que dice Sofonía mira hacia adelante también, pero también está específicamente dirigido a Judá. En el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá, sobre los habitantes de Jerusalén. La razón es exterminar el resto, el remanente de Baal, los que se postran, dice el versículo 5, sobre los terrados, sobre el ejército, se postran al ejército del cielo, juran por Yahvé, juran por Milcom. En el versículo 6, a los que se apartan de en pos de Yahvé y los que no buscaron a Yahvé ni le consultaron. Aquí están resumidos parte de los pecados que el Señor va a juzgar. Y esos tienen que ver con idolatría, ¿verdad? Con la idolatría, con el concepto de que puedo yo adorar al Señor y también puedo adorar otras cosas, puedo adorar otros elementos o ídolos. El día de Yahvé se asocia con... no se ve nada, me dicen. Ya, a ver, vamos a parar aquí el... Gracias por avisarme. Vamos a compartir de nuevo. Ok, ahí sí. Tampoco. Ahí sí. Ya. Debería haber cuatro columnas, ¿verdad? Ok. Bien, gracias, muchas gracias por avisarme. Y el día Yahvé, en el versículo 7, se asocia con un sacrificio, ¿verdad? Se le llama un sacrificio que Yahvé ha dispuesto. Lo ha dispuesto en el versículo 8, se habla ahora de los príncipes, que puede ser consejeros, a los hijos del rey, que serían los príncipes, y todos los que visten vestidos extranjeros. Se habla aquí probablemente en referencia a los que forman parte del culto pagano, que se distinguirían por sus diferentes vestimentas, las que sería un sacerdote del Señor. En el versículo 9, otra vez se aumenta la lista. Ahora ya no es la parte religiosa lo que se condena, sino que la parte ética. Los que llenan sus casas de sus señores de robo y de engaño. El versículo 10, 11 se habla de este gran aullido, del dolor, del grito, etcétera, ante la pérdida y la destrucción que va a ocurrir durante el día de Yahvé, este ataque y destrucción de Jerusalén. En el versículo 12 se habla de cómo el Señor va a escudriñar con lámpara o con linterna, una manera de decir de que no hay nada que va a quedar fuera del escrutinio del juicio del Señor. Y dice, castigaré, literalmente visitaré a los hombres que reposan tranquilos, los cuales dicen en su corazón, Yahvé no hará ni bien ni mal. Aquí hay otro pecado más que se menciona, al pecado del
la idolatría, ¿verdad? El sincretismo, la idea de que yo puedo adorar a Dios y otras cosas también, el aspecto ético, social, el robo, el abuso de otros, y ahora hay una acusación en cuanto a la indiferencia de un pueblo que considera que el Señor está no involucrado, ¿verdad? Es un Dios que no se involucra, que es indiferente. Yahvé ni hará bien ni hará mal. ¿Mm? El juicio tiene que ver entonces con la pérdida de aquellas cosas que atesoraron, sus bienes, sus casas, etc. Edificarán casas, mas no las habitarán. Bueno, el versículo 14, ¿verdad? Varias veces se menciona la expresión día, día de Yahvé, día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de tiniebla, día de nublado, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades. Todas esas frases describen cómo va a ser este día de Yahvé. Otra vez el versículo 17 vuelve a mencionar la razón por qué el Señor va a actuar de esta manera, porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Hay varias cosas que me llaman la atención de este libro de Sofonía, siendo el último libro de los 12 antes del exilio, ¿verdad? Si seguimos el orden tradicional y el entendimiento tradicional, ¿verdad? Joel es considerado a veces un libro post-exílico, pero si mantenemos la visión tradicional, el orden tradicional de los libros de los 12, ¿verdad? Los profetas menores, Sofonías es el último libro antes del exilio, del grupo de los 12, de los profetas menores. Y hay varias cosas que me llaman la atención que se parecen a lo que uno encuentra en Malaquías, siendo el último libro de los profetas menores y el último libro de los profetas en general. Y una de ellas tiene que ver con la traducción aquí que se hace de estiércol. Realmente no sé si es la misma palabra o no, tendría que verlo, pero también es diferente. En Malaquías se habla de estiércol usado como una manera de juicio, de hacer a otros despreciables por causa de su pecado. Bueno, el 18 dice, ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira de Yahvé. Es una destrucción que está asegurada. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Aquí la palabra clave tiene que ver con antes, ¿verdad? Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahvé, antes que el día de la ira de Yahvé venga sobre vosotros. El versículo 1 es un llamado general a la gente a juntarse, a reunirse para probablemente pedir, implorar el favor del Señor. Se le llama aquí nación sin pudor, nación sin pudor. Me parece que la Septuaginta aquí hace algo un poquito diferente, lo traduce como pueblo sin conocimiento, si no me equivoco. Ok. Solamente quiero confirmar algo aquí. Sí, es un pueblo sin entendimiento, un pueblo sin educación. Dijimos que el vocablo aquí puede significar un pueblo sin pasión, un pueblo sin pasión. Un pueblo que, esa fue la línea que tomamos a modo de sugerencia. Otros eruditos quizás mantendrán la idea esta, un pueblo sin vergüenza, me parece que es posible también. Pero en vista de lo que ya el profeta ha dicho, de hablar de una nación sin pasión por Dios. Se le llama a esta pasión a que se junten, se reúnan y que mediten antes
que venga lo inevitable. El versículo que hoy día quiero mirar con un poquito más de calma es el versículo 3. Buscad a Yahvé, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. De aquí en adelante viene una porción que se conoce comúnmente como oráculos o juicios contra las naciones. Dios también habla de esto. También las naciones van a ser juzgadas por el Señor. Y esa porción es importante, no es que no la vamos a ver, es importante y la próxima reunión vamos a ocuparnos de ella. Y es importante también porque Sofonías va a hablar de que va a haber un remanente y va a haber gente de otras tierras y de otras naciones que van a buscar al Señor, que van a inclinarse delante del Señor de acuerdo a lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. Pero hoy día vamos a mirar con un poquito más de calma este versículo 3. Si uno estructura el libro de Sofonías, si uno lo ordena literariamente hablando y uno busca aquellas ideas, aquellas estructuras dentro del libro que van conformando el todo, uno podría entender que el centro del libro justamente cae aquí en el versículo 1 al 3. Del versículo 1 al 3 es el centro, literariamente hablando, es el centro del mensaje de Sofonías. Voy a parar aquí de compartir y voy a compartir de nuevo, pero voy a compartir otra cosa. Hoy día ando compartiendo mucho. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ven esa página en blanco? Ya, ok. Muy bien, aquí está nuestro versículo 3. Iba a poner me olvidé de poner una traducción al lado, pero vamos a ir viendo, y lo que está aquí abajo el texto griego, ¿verdad? El versículo 3 en la Reina Valera dice, buscad. Voy a leer la otra versión que me gusta mucho, ¿verdad? Que es la Pechita. El versículo 3 dice, busquen a Yahvé todos ustedes los mansos de la tierra, practiquen el derecho y busquen la justicia y la humildad, tal vez sean protegidos en el día de la ira de Yahvé. Este versículo, ¿por qué este versículo es tan importante? Bueno, primero por la triple repetición del verbo buscar. Hay una triple hay una triple mención de este verbo, que es el buscar, bakash. ¿Okay? Aparece 3 veces, buscar. Son 3 imperativos, ¿verdad?, que aparecen aquí, y es muy interesante estudiar este vocablo en su contexto y ver cómo funciona también en otra escritura dentro del Antiguo Testamento. Lo primero que se menciona aquí es buscar al Señor todos los humildes de la tierra. Todos los humildes de la tierra. Esto es lo primero que llama la atención, ¿verdad? El llamado del profeta Sofonías no es a todo el pueblo, para empezar aquí, sino que va dirigido a un grupo descrito por Sofonías como los humildes, los mansos. Incluso la misma palabra a veces podría ser usada como pobres. Esta expresión, buscad al Señor así tal cual está, ¿verdad? Aparece solamente 7 veces. Esta frase, buscad a Yahvé, es decir, el mismo verbo, buscar, y el nombre del Señor Yahvé,
más el marcador del objeto director. Pero 7 veces tal cual, muy interesante, generalmente aparecen los profetas llamados menores, ¿verdad? Oseas 3:5 habla de buscar. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Otra vez, Oseas 5, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Yahvé y no le hallarán. Ahí está Sofonías, capítulo 1, lo vimos, ¿verdad? Este es uno de las cosas que Dios condena, los que se apartan en pos de Yahvé y los que no buscaron a Yahvé. El vocablo aparece también en Zacarías 2 veces, no el vocablo, sino esta frase que estamos viendo. Porque la idea de buscar a Dios aparece unas 30 veces en el Antiguo Testamento. Solamente puse aquí los versículos donde aparece la misma frase, el mismo verbo, y que es seguido por el nombre del Señor. En Zacarías 8:21 habla de eventos futuros. Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Yahvé y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. El 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén e implorar el nombre de Yahvé. ¿Qué significa buscar? Quizás esa es la primera pregunta que tenemos que responder. El vocablo buscar y en relación con el Señor no aparece en Levítico sino solamente una vez. Y es muy llamativo porque tiene que ver con la idolatría. No volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis. Y ese es este es uno de los sentidos que el vocablo hebreo puede tener, ¿verdad? La idea de consultar, buscar con la idea de consultar en un contexto idolátrico, ¿verdad? Pedir dirección, o incluso puede ser también en relación con el Señor mismo, de buscar una respuesta, buscar una confirmación de parte del Señor. Obviamente, en el libro de Deuteronomio, el contexto de Deuteronomio se refiere a no preguntar, no buscar, ¿verdad? Se tradujo consultar, pero es el mismo verbo, buscar, ¿verdad? No consultéis, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Una de las cosas que el profeta Sofonías condena aquí, ¿verdad? Y lo hemos visto, es que están jurando por el Señor, jurando por Milcom, no buscaron al Señor, no indagaron del Señor. Eso quiere decir que si no están buscando al Señor en términos de buscar su voluntad o consultar al Señor, si no lo están haciendo con Él, lo están haciendo con algo diferente. ¿Ok? Pero el término también tiene que ver con arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que ver con volverse al Señor. Deuteronomio 4:29, en un contexto donde Moisés, ¿verdad? Le está exhortando al pueblo a no abandonar al Señor, a no tomar las costumbres de los pueblos vecinos en la tierra de Canaán, donde ellos van a entrar. Y por tanto, porque si lo hacen, ¿verdad? Van a ser llevados al cautiverio. Justamente lo que pasó con Judá. Pero el Señor dice que si ellos desde allí, ¿verdad? Refiriéndose al exilio que ellos eventualmente sufrirían por abandonar al Señor, dice, si ellos buscaran al Señor, si buscaran a Yahvé, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón. Este es un vocablo que es como sinónimo. Lo voy a escribir aquí, es darash. ¿Ya? Vendría siendo sinónimo de este otro vocablo, bakash. Funcionan como sinónimos en el versículo 29 del capítulo 4. En el capítulo 13 de Deuteronomio, del versículo 10, se habla de aquella persona que está incitando a otros. Aquí se tradujo como procurar.
por cuanto procuró, buscó, el mismo verbo, buscó, intentó, se esforzó en apartarte de Yahvé, tu Dios, de la tierra de Egipto. En el libro de Jeremías, en un capítulo muy hermoso, Jeremías está hablando a los exiliados y les recuerda de buscar al Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está hablando a una nación que ya está en el exilio. Otro uso llamativo de buscar al Señor está en el Salmo 105. Y en el Salmo 105, buscad a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro. Tiene que ver con el deseo de tener comunión con Dios. Tiene la idea de, expresa el deseo y la intención de alguien que quiere estar con el Señor, quiere hacer su voluntad. Buscad a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro, ¿verdad? Cuando se habla del rostro, muchas veces la expresión rostro es sinónimo de presencia. ¿Mm? Buscad siempre su presencia, buscad su rostro. Estos son algunos de los sentidos que tiene el profeta Sofonías está ocupando en este versículo 3 veces, ¿verdad? Por eso es tan llamativo y por eso es tan importante, porque 3 veces ocupa la misma forma imperativa del verbo buscar. Buscad a Yahvé, buscad a Yahvé. Así que buscar se asocia entonces, y aquí probablemente en el contexto de Sofonías, puede que todas las ideas que ya hemos mencionado sean posibles, ¿verdad? Eso es lo llamativo de un vocablo que tiene un uso o un rango más o menos amplio de uso, permite que sea un poquito ambiguo, y la ambigüedad no siempre es mala, la ambigüedad puede ser incluso buena en el sentido de que permite más de una manera de poder entender el versículo. Buscad a Yahvé, los humildes de la tierra, está diciendo, vuélvanse a Él, está diciendo, busquen al Señor en arrepentimiento, busquen la presencia del Señor, busquen su protección, busquen con deseo su presencia. Bueno, en vista de que el contexto de Sofonías habla de una nación que ha dejado de buscar al Señor, ¿verdad? En el versículo 6 del capítulo 1, a los que se apartan de en pos de Yahvé y a los que no buscaron a Yahvé y le consultaron, da la idea de que aquí el principal énfasis tiene que ver con volverse al Señor, buscar su presencia, buscar su protección, buscar comunión con Él. Lo que ayuda a entender esta idea es lo que luego viene, ¿verdad? La expresión los pobres o los mansos, todos los mansos de la tierra, todos los mansos de la tierra. Se va a describir luego quiénes son los mansos de la tierra. La expresión que se ocupa, que se traduce aquí como manso, que la Reina Valera traduce como humildes, ¿verdad? Los humildes, los mansos, a veces se asocia también con pobres. A ver si lo puse aquí, no me acuerdo ahora o no. Aquí se habla de los humildes de la tierra. El versículo 11 de Isaías, el capítulo 11 de Isaías, versículo 4, habla de el Mesías que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Una expresión no exactamente igual, pero muy parecida. En Amós 8:4 se habla, el profeta dice, oíd los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Así que el vocablo, por una parte, puede asociarse con los pobres, con los que son oprimidos. A menudo este es el sentido que tiene este vocablo también, aquellos que son oprimidos,
los que son oprimidos, los que sufren la injusticia de otros. Es interesante que en el libro de Reyes, no puse la cita aquí, pero cuando se describe la caída de Jerusalén y la invasión de Babilonia, Judá llevada al cautiverio, en el capítulo 25 de Segundo de Reyes dice: mas los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. En Segundo de Reyes el sentido probablemente es literal, pobres literalmente hablando, el vocablo hebreo es otro, es vocablo dal, si no me equivoco, y se refiere a los que son monetariamente o económicamente pobres, pero muchas veces es el pobre, eh, es pobre por causa de la opresión de los ricos, y eso es lo que uno encuentra a menudo en los mensajes de los profetas. Los pobres son aquellos a quienes no se les hace justicia. Los pobres son aquellos que cuando exigen o piden que se les ayude, esa ayuda se les niega. Son aquellos que son abandonados por quienes deberían ayudarles. Uno va a la Escritura y uno ve todo lo que el Señor ordenó o estipuló para su pueblo. Y es interesante cómo el Señor en ocasiones habla de no cerrar el corazón hacia tu hermano pobre, o de prestarle a tu hermano pobre, o de no abusar de ellos, de no retenerles sus salarios, cosas que estaban pasando en Judá. Bueno, son los pobres los que son dejados por Babilonia para que trabajen la tierra. Quizás también tenga que ver con el hecho de que los invasores querían llevarse a los más intelectuales y a los más capacitados para que trabajaran en su reino, ¿verdad? Y ahí está Daniel, que es llevado. En Sofonías 2:3, cuando se habla de los mansos de la tierra, mi sugerencia es que los pobres monetariamente hablando están incluidos, aunque no necesariamente se esté refiriendo o no se esté refiriendo a ellos de manera exclusiva. Más bien, el mismo profeta Sofonías describe quiénes son los humildes de la tierra. Son aquellos que su justicia obran, ejecutan la justicia de Dios. Así que no son necesariamente y únicamente pobres monetariamente hablando, sino que puede ser que lo sean, pero además son aquellos que tienen interés, que están preocupados por por poner en obra la justicia del Señor. La justicia del Señor. La Septuaginta, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es la Septuaginta, este es el texto griego de Sofonías 2:3, que se conoce como Septuaginta, ¿verdad? LXX, números romanos. La Septuaginta. La Septuaginta tiene algo parecido, pero lo cambia un poquito. Lo que me gusta de lo que me gusta de la Septuaginta es que ellos ocupan este vocablo tapeinos, humildes, ¿verdad? No necesariamente pobres monetariamente hablando. Buscad al Señor, dice la Septuaginta, todos los humildes, todos los mansos de la tierra. Vamos a hablar un poquito más de esto porque vuelve a aparecer la idea de buscar humildad más abajo. ¿Quiénes son estos? Son los que obran, los que practican, los que ponen por obra la justicia de Dios. Cuando se habla de la justicia de Dios, primero tenemos que tener en mente la Escritura, lo que Él dejó estipulado para su pueblo, ¿verdad? Lo que dejó estipulado en la Torá, lo que dejó estipulado en la ley. Y muchas de estas cosas de hacer justicia tenían que ver, tienen un fuerte sentido ético. La vida espiritual del pueblo de Israel no solamente estaba caracterizada por un tabernáculo y luego por un templo y por las fiestas que tenían que guardarse y por guardar el sábado y los
sacrificios que tenían que hacerse todos los días, ¿verdad? Uno va al libro de Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 29, y uno encuentra todas las instrucciones en relación con las fiestas que tenían que celebrarse, y una de las cosas que tenían que hacerse era que todos los días, mañana y tarde, se ofrecía un sacrificio al Señor. Se ofrecía un sacrificio al Señor. Así que la vida espiritual de Israel estaba marcada por un constante ofrecimiento de víctimas, de animales, de ofrendas al Señor, y además de las fiestas que se celebraban durante el año. Pero el aspecto ritual de la vida espiritual de Israel tenía que ir de la mano con la parte ética. Y para ello no había diferencia, o al menos no debería haber existido diferencia. Pero esto fue lo que empezó a fallar. Yo ya recién mencionaba algunos de los problemas. Si uno va al libro de Amós, ¿verdad? Y uno encuentra las denuncias que el profeta Amós hace ahí, habla de cómo, en este caso el reino del norte, están pisoteando al pobre en el piso, ¿verdad? Abusando los ricos, abusando de los pobres. Lo vimos también en el libro de Habacuc, ¿verdad? Me parece que hablamos de eso. El principio del libro habla de la iniquidad del justo que es asediado por el impío y que la justicia sale torcida. La justicia de Dios tenía que ver con poner por obra lo que él había establecido para mantener el orden que se apega o que se ajusta a su carácter. Todas esas leyes, estas instrucciones tenían como propósito que el pueblo, la sociedad de Israel, mantuviera la clase de orden que se ajusta al carácter de Dios. Dios es un Dios justo. Eran pocos los que practicaban la justicia. Eran pocos los que buscaban mantener ese orden dentro de la sociedad de Israel. Pesas arregladas, ventas durante el día de reposo, jornaleros a quienes se les retenía el salario, todos, las viudas, los pobres, los huérfanos que eran descuidados por la sociedad, todo eso Dios lo había establecido como parte de la vida de Israel, como parte de su vida diaria. La parte ética iba de la mano con la parte, por decirlo así, religiosa. Y eso es lo que Dios condena también. Cuando condena, por ejemplo, en el libro de Isaías, dice, no, vuestras fiestas solemnes no las soporto, son una abominación para mi alma. El profeta Amós también dice, no, no, fuera con vuestro ruido, fuera con vuestra música, fuera con vuestro culto, porque hay esa inconsistencia entre la práctica de un ritual que supuestamente habla de la relación que tengo con Dios. El ritual me acerca a Dios, el ritual me conecta con Dios, el ritual deja el ritual judío, ¿verdad? Las fiestas religiosas, era una manera de un encuentro entre Dios y el ser humano, pero ese encuentro se convierte en algo vacío cuando a nivel humano, cuando a nivel horizontal, se descuidan las necesidades que Dios había dejado claramente estipuladas, tenían que ser resueltas por amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor exhorta aquí por medio del profeta a este grupo, a los mansos de la tierra, a quienes hacen, a quienes ejecutan su justicia, a que busquen al Señor. Busquen al Señor. Creo que ahí está el secreto de la vida espiritual de cualquier persona en cualquier época de la historia. Está en buscar a Dios. En buscar a Dios y buscar aquello que tiene que ver con Dios. La segunda frase, buscad, como dice la Reina Valera, el segundo buscad, ¿verdad? Aquí está el primer buscad, está aquí arriba, este es el primer buscad. Ay. No lo puedo encontrar. Aquí está el primer buscad, este que está aquí. El segundo buscad está aquí. El tercer buscad está aquí. Y el segundo buscad dice, buscad justicia. No, en hebreo es otra palabra tzedek. Y es una palabra que la
traducción justicia no es la más ideal. Creo que esta palabra es tzedek, deberíamos entenderla más bien como, creo que la podríamos traducir como rectitud. Rectitud. Va muy de la mano, con con la idea de justicia. La justicia y la rectitud muchas veces aparecen juntas en el Antiguo Testamento para hablar del trono de Dios, por ejemplo. Su trono se sienta sobre rectitud y sobre justicia. En un sentido, la rectitud es lo que se pone en práctica, es la acción que sigue a la justicia. Ambas van de la mano. La rectitud, hacer lo que es correcto. Tienes un fuerte sentido ético. Buscad la rectitud. Buscad la rectitud. Algo similar aparece en el libro de Amós. Lo tengo aquí abajo. Cuando el profeta dice, pero así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio. Luego dice, buscad lo bueno y no lo malo. Interesante cómo aquí hay un paralelo. Dice, buscadme, Amós 5:4, y viviréis. Y acá el versículo 14 de Amós 5, un poquito más adelante, buscad lo malo para que viváis. Así que en un sentido, buscar a Dios y buscar lo bueno, sinónimos. Porque así, Yahvé, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Yahvé, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Algo similar también. Noten ustedes, el paralelo. Dos mensajes que tienen quizá un siglo de diferencia, quizá un poco más. En buscar lo bueno, en buscar al Señor, en buscar la humildad. Ese es el tercer, me cuenta que ya son casi 10 para las 8. Buscar la humildad, buscar la mansedumbre. Y esto es interesante. Aquí abajo puse un versículo de Proverbio. Lo puse, ¿dónde está? Aquí está. Los humildes de la tierra. Aquí. Humildad. Y puse la traducción de la NBI en inglés, porque fue la que más me gustó, ¿verdad? Hay una definición de esta palabra por el profesor Bruce Waltke, uno de los mejores comentarios que hay del libro Proverbio, y él define este vocablo como renunciar a toda suficiencia humana. Es un término religioso, espiritual, que denota la renuncia a toda suficiencia humana. Proverbios 22:4, la Reina Valera dice así, no estoy de acuerdo con la Reina Valera en esta oportunidad. La Reina Valera dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Pero la expresión humildad y temor no están vinculadas con esa conjunción, y más bien el versículo dice algo así como recompensa o resultado es la humildad, o de la humildad, que es el temor del Señor, acompañado de esto otro, riquezas, honor y vida. Pero lo que me gustó de la NBI es cómo traduce humildad es el temor del Señor. Así que cuando el profeta habla de humildad, buscar humildad, no está refiriéndose a ese falso concepto de humildad que a veces nosotros entendemos, ¿verdad? Esa especie de apocamiento, ¿verdad? Que muchas veces es fingido y no es real. La humildad en la Biblia tiene que ver con
negar cualquier clase de capacidad que yo pueda tener, renunciar a cualquier suficiencia humana, como dice Bruce Waltke, renunciar a cualquier concepto o idea de capacidad o suficiencia humana. Sofonías no es el único que habla de esto dentro de los profetas menores o de los 12. El profeta Miqueas ya lo había dicho y lo mencionamos en una reunión. Oh hombre, él te ha declarado, dice Miqueas 6:8, lo que es bueno y qué pide Yahvé de ti, solamente hacer justicia. Muy parecido a lo que encontramos aquí. Buscar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La expresión humillarte ante tu Dios tiene un verbo ahí en hebreo que es el verbo caminar o andar. Debería leerse como caminar en humildad delante de tu Dios o en compañía de tu Dios. El versículo 3 de Sofonías 2 es un versículo tremendamente importante. Está dicho en medio del anuncio de un juicio que es irrevocable. El día del Señor viene y no hay ya no hay vuelta atrás, ya no hay pie atrás. Y ahora lo único que queda, dice el profeta, es que los mansos de la tierra, los humildes de la tierra, aquellos que buscan cumplir la justicia, que busquen la rectitud, que busquen la humildad, quizás el Señor los va a proteger en el día de la ira. Quizás sean protegidos en el día de la ira de Yahvé. La Reina Valera, la Septuaginta hace algo diferente. Dice, buscad al Señor los mansos de la tierra, haced justicia y busquen la rectitud. Y luego dice algo así como, respondan a ella. La idea, creo, aunque dice algo diferente, sería algo así como que no sean indiferentes a ella, sino que actúen en concordancia a la justicia y la rectitud. Pero lo que hace después la Septuaginta, en vez de poner quizás, que es este vocablo que aparece aquí, ulai, me da risa la palabra esa, ulai, significa quizás, ulai, pero la Septuaginta lo que hace es cambiar el vocablo, coloca otro vocablo, hopos, para que, de tal manera que seáis protegidos o de tal manera que escapéis en el día de ira del Señor. Lo que hace la Septuaginta es tratar de suavizar un poco esta clase de incertidumbre, tratar de hacer un poquito más convincente el quizás, ¿verdad? Dar un poquito más de certidumbre a los que buscan justicia. Pero tenemos que quedarnos, creo yo, con el texto masorético, con el texto hebreo y con el quizás, lo que supone un poco más difícil, una interpretación un poco más difícil. Pero me parece que el mensaje de Sofonías es tan serio. No olvidemos, hermano, este juicio de Dios sobre su pueblo. Un pueblo que dejó de buscar al Señor. Un pueblo que convirtió al Señor en un adorno en su propia vida espiritual. El Señor ya no era algo fundamental, sino algo optativo. El Señor ya no es alguien que se involucre con ellos, no hará bien ni hará mal. El Señor está al mismo nivel de los ídolos. El Señor está al mismo nivel de los ídolos. Da lo mismo alabar, adorar a mil como adorar al Señor. Da lo mismo. Ya para qué lo vamos a buscar. Los imperativos de Sofonía 2:3 son un llamado urgente a que aquel remanente, aquellos pocos que quedan, sigan buscando al Señor, que sigan buscando la justicia, que sigan buscando la mansedumbre. Quizás serán protegidos. El profeta no asegura que ellos van a sobrevivir el juicio que va a venir. Y efectivamente, no sabemos cuántos justos murieron. Sabemos que algunos justos fueron librados. Los pobres de la tierra que son dejados, de acuerdo a Segundo de Reyes, Daniel y sus amigos que son llevados al cautiverio. Pero también vemos que muchos murieron, que muchos inocentes murieron. ¿Cuántos de esos justos habrán muerto? Bueno, Ezequiel habla de que algunos serían marcados y que serían preservados del juicio.
Pero sofonía, lo que está al ocupar el ulai, el quizás, lo que quiere, me parece, hacer desde el punto de vista retórico, ¿verdad? Es no dejar ninguna duda de que el juicio de Dios será severo. Será severo. Si uno va al Nuevo Testamento, hay varias cosas que uno puede buscar como aplicación. Pero si uno va, por ejemplo, al libro, el pasaje que vino a mi mente fue Mateo capítulo 6. ¿Qué dice el Señor en Mateo el capítulo 6? El Señor dice, no os afanéis, ¿verdad? En el versículo 25. Es Mateo 26, 25 en adelante, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, etcétera, etcétera, ¿verdad? El versículo 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad, buscad, ¿qué cosa? Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El pueblo de Dios es llamado a buscar el reino de Dios y a buscar su justicia, una expresión tremendamente similar a la que encontramos aquí. Buscar justicia, buscar la rectitud, comprometerse con aquello, comprometerse con Dios, buscar a Dios, buscar su presencia y de la mano con aquella parte espiritual, por decirlo de una manera, con esa parte que a lo mejor otros no ven, ¿verdad? En su devocional, en nuestras reuniones, en nuestro estudio personal, pero de la mano va el sentido de buscar, de procurar, de involucrarse, de practicar lo que es recto. Creo hoy día que hay una gran separación, hay un gran divorcio entre muchos cristianos, especialmente en medio de las asambleas. Hay un divorcio muy grande entre la parte espiritual y la parte ética. Falta incorporar de manera urgente, quizás no de la noche a la mañana, pero incorporar aquella parte que tiene que ver con la justicia, con la clase de conducta y de vida en nuestra sociedad, que apela, que expone lo corrupto y que busca solucionarlo de alguna manera. Vivimos en una sociedad que está totalmente quebrantada. Y una de las cosas más tristes es que muchas veces no tenemos cómo responder a ese quebrantamiento. No tenemos cómo responder a esas necesidades. Hemos descuidado esa parte. Y la vida espiritual del pueblo de Israel en la antigüedad era siempre, Dios esperaba que siempre la parte espiritual religiosa fuera siempre de la mano con la parte ética. Y eso es algo que nosotros debemos tomar conciencia, algo que debemos empezar a trabajar en nuestra vida como iglesia. ¿Puede pasar la iglesia por el juicio de Dios? Bueno, claramente sí. Pedro lo dice, es necesario que el juicio parta por la casa de Dios. El juicio no va a ser condenación eterna. Pero hay otras clases de juicio que me parece que son tremendamente solemnes. Como por ejemplo, que el Señor diga a las iglesias de Apocalipsis, arrepiéntete, o vendré y pelearé contra ti, o arrepiéntete, o quitaré tu candelero de en medio de ti. Esa es una clase de juicio tremenda, que Dios quite un candelero, que apague un candelero. Está pasando en Canadá. Hace poquito supe de una iglesia más que cerró sus puertas en Toronto. Otras iglesias, otras asambleas tienen 5 hermanos en comunión, 8 hermanos en comunión. Y siguen achicándose, y siguen desapareciendo. Pero insisten en hacer siempre, insisten en un montón de cosas. No se quieren dar cuenta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, primero que seamos mansos, que seamos humildes,
Que seamos los mansos de la tierra, que seamos los que renunciamos a cualquier expectativa de logro basado en nuestra propia capacidad o suficiencia, que renunciemos a cualquier indicio de independencia de Dios y que le busquemos constantemente, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, pero que también busquemos lo que va de acuerdo a su carácter, buscar la rectitud, buscar la justicia, buscar la mansedumbre. No veo ninguna razón por la cual Dios no espere lo mismo de nosotros que esperaba de Israel hace 2400 años atrás. Bien, dije que iba a terminar antes y terminé a la 8:1. Pero está bien, vamos a orar. Padre, gracias. Tú eres un Dios de justicia. Tú eres un Dios de rectitud. Tú eres el Dios que espera que tu pueblo te busque, que te anhele. Un pueblo que se esfuerce y que se entusiasme, que se emocione en buscar tu presencia, en buscar tu persona, pero también en buscar aquello que es marcadamente parte de ti, como la justicia y la rectitud. Padre nuestro, gracias por el mensaje del profeta Sofonías, un mensaje que trae juicio, pero que también exhorta a los mansos de la tierra a continuar perseverando en buscar aquello que tú esperas ver en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de nuestros propios errores, de nuestras propias falencias, y danos la valentía y la capacidad para poder retomar o remediar las cosas en las cuales hemos fallado. Te damos las gracias y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.